El sol pegaba con ganas, esa tarde de martes, de esas que te hacen sudar hasta parado en la sombra. Lucas, un chamaco de 5 años con la ropa toda rota y cubierta de polvo, estaba sentado bajo el puente viejo del camino, intentando esconderse del calor. Su pancita rugía como el trueno. Hacía 2 días que no comía nada decente, solo unas frutitas que encontró en el monte y un pedazo de pan duro que una señora le aventó en el pueblo. El niño era chiquito, pero tenía unos ojos vivarachos que no se perdían nada. Llevaba como 3 meses viviendo bajo el puente, desde que perdió a sus padres en una inundación terrible que se llevó la casita donde vivían. Lucas no tenía a nadie en el mundo, ni tíos ni abuelos, nadie que pudiera cuidarlo. De noche lloraba quedito, extrañando a su mamá y a su papá, pero de día fingía que todo estaba bien, que era fuerte y podía valerse por sí mismo. Estaba ahí, mirando a las hormigas caminar en la tierra seca, cuando de repente escuchó un escándalo infernal proveniente de la hacienda grande que quedaba cerca. Era griterío, confusión y de pronto ¡bam! Un estruendo tan fuerte que hizo que los pájaros levantaran vuelo como cohetes asustados. Lucas se levantó de un brinco, el corazoncito latiéndole fuerte en el pecho. Reconocía ese ruido, ya lo había escuchado antes cuando los hombres del pueblo salían a cazar. Era un balazo de rifle. El chamaco se quedó parado ahí unos segundos, sin saber qué hacer. Su mamá siempre le decía que cuando hubiera problemas, lo mejor era quedarse quieto y escondido. Pero entonces escuchó un gemido de dolor, un gemido de alguien que estaba sufriendo mucho, y el corazoncito tierno de Lucas no aguantó. No podía ver a la gente sufrir, nunca pudo. A pesar del miedo, a pesar de temblar todo, salió corriendo en dirección al ruido, sus piernitas flacas levantando polvo en el camino. Cuando llegó cerca de la casa grande de la hacienda, Lucas vio una escena que lo detuvo en seco. Había un anciano tirado en el suelo, todo encogido, agarrándose el brazo y gimiendo de dolor. Alrededor de él había 3 hombres con rifles en la mano. Esos mismos hombres que Lucas veía a veces en el pueblo, haciendo desmadre y emborrachándose en la cantina. Estaban discutiendo entre ellos, nerviosos, y uno de ellos tenía el rifle humeando todavía. Lucas se quedó ahí paradito detrás de un árbol de mango, solo mirando, con el corazón latiendo fuerte. Vio cuando uno de los hombres habló fuerte. «Vámonos de aquí. Esto fue sin querer. El rifle se disparó solo cuando tropecé en ese hoyo». Los otros 2 asintieron con la cabeza, todos con cara de espanto. Fue entonces cuando uno de ellos miró hacia un lado y vio a Lucas ahí, paradito, observando toda esa confusión. El hombre se puso blanco como el papel. Le dio un codazo a los otros, y los 3 salieron corriendo como cucarachas fumigadas, dejando al anciano ahí tirado en el suelo. Lucas esperó unos minutitos para asegurarse de que los hombres se habían ido de verdad. Después fue acercándose despacito al anciano. El hacendado era un señor de unos 70 años, todo arrugado por el sol, con una barba blanca medio amarillenta y unos ojos azules que ahora estaban llenos de dolor. Se agarraba el brazo izquierdo y tenía sangre escurriendo entre sus dedos, pero no era mucha sangre. El balazo le había rozado, arañando la piel, pero el anciano se había golpeado la cabeza al caer y tenía un chichón enorme en la frente. «¿Qué pasó, don? ¿Está bien?», Lucas preguntó con su vocecita delgada de niño, acercándose más. El anciano abrió los ojos y miró al niño, confundido, como si no entendiera de dónde había salido ese chamaco. «Ayúdame aquí, mijo, ayúdame a levantarme», pidió el anciano con la voz saliendo débil. Lucas era chiquito, pero era listo. Agarró un pedazo de palo que estaba en el suelo y lo acercó al anciano para que pudiera apoyarse. Después, jaló el brazo del hacendado con toda la fuerza que tenía y logró ayudar al anciano a ponerse de pie.
El hacendado quedó medio tambaleándose, mareado por la caída, pero Lucas lo agarró firme de la mano y lo fue guiando hasta el corredor de la casa. Era una casa grande, bonita, pero tenía un aire medio abandonado, como si hacía tiempo que nadie cuidaba de aquello. La pintura de la pared se estaba despellejando. Las plantas del jardín estaban secas y había telarañas en los rincones. «Mijo, me salvaste», dijo el anciano, sentándose en una silla vieja del corredor y mirando al niño con esos ojos llenos de gratitud. «Si no hubieras aparecido, me habría quedado ahí tirado hasta no sé cuándo. ¿Cómo te lo puedo agradecer?» Lucas movió la cabecita, todo apenado. No sabía qué decir. «No necesita nada, don. Yo solo pasaba por aquí y escuché el ruido». El anciano se quedó mirando al niño con más atención. Vio la ropa toda rota, los pies descalzos llenos de heridas, la pancita flaca que mostraba las costillas. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo, mijo?» Lucas se encogió de hombros, intentando poner cara de que no tenía hambre. «Comí ayer», mintió, pero su pancita rugió en ese momento delatando la mentira. El hacendado se levantó, todavía agarrándose el brazo lastimado, y le hizo señas a Lucas para que entrara. «Ven para adentro, te voy a dar algo de comer, y después me ayudas a limpiar este rasguño». Lucas se quedó con un pie atrás desconfiado. La vida en la calle le había enseñado a no confiar mucho en la gente. Pero el hambre era más grande que el miedo, así que entró. Dentro de la casa todo era grande y vacío. Había una sala enorme con pocos muebles, una cocina con fogón de leña y un pasillo largo que llevaba a las habitaciones. El anciano fue hasta la cocina y agarró un plato de comida que estaba en la olla. Era arroz, frijoles y unos pedazos de carne seca. Lo calentó todo y se lo dio al niño, que comió como si no hubiera un mañana, casi sin masticar de tanta hambre. Mientras Lucas comía, el anciano se quedó ahí parado, solo mirando. «¿Cómo te llamas, mijo?», preguntó. «Lucas», respondió el niño con la boca llena. «¿Y tú?» «José, pero todos me dicen don José de la hacienda. ¿Vives por aquí?» Lucas dejó de comer por un segundo, miró el plato y respondió bajito: «Vivo debajo del puente». Don José frunció el ceño, triste. «¿Y tu familia? ¿Dónde están tus padres?» Lucas tragó saliva, sintió esas ganas de llorar que siempre sentía cuando alguien preguntaba por sus padres, pero se aguantó firme. «Se fueron en una inundación, hace 3 meses». El anciano se sentó en la silla de al lado, le pasó la mano por la cabeza al niño y no dijo nada más. No hacía falta. A veces el silencio habla más que cualquier palabra. Después de que Lucas terminó de comer, ayudó al anciano a limpiar la herida del brazo. Agarró un trapo limpio, lo mojó en agua y fue limpiando despacito, con todo cuidado para no lastimar. El anciano hizo cara de dolor, pero no se quejó. «Eres bueno en esto, mijo. ¿Quién te enseñó?» Lucas sonrió un poquito. «Mi mamá. Siempre decía que había que cuidar bien las heridas si no se infectaban». Cuando terminó de curar el brazo del anciano, ya estaba oscureciendo afuera. Lucas se levantó para irse, pero don José lo agarró del brazo. «¿A dónde vas, mijo?» «Voy a volver al puente», respondió Lucas, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Nada de eso. Hoy duermes aquí. No voy a dejar que un niño pequeño duerma debajo de un puente, no señor». Lucas no sabía si ponerse contento o tener miedo. Contento porque hacía tanto tiempo que no dormía en un lugar de verdad, en una cama, con un techo encima de la cabeza. Con miedo porque tenía miedo de acostumbrarse, de que le gustara aquello, y después tener que irse y sufrir de nuevo. Pero el cansancio era tanto, y la pancita estaba tan llena, que aceptó. Don José llevó a Lucas a una habitación pequeña al fondo de la casa. Tenía una cama individual, con una sábana medio vieja, pero limpiecita, un ropero de madera y una ventana que daba al patio. «Puedes dormir aquí hoy. Mañana vemos qué hacemos». Lucas se acostó en esa cama
y casi lloró de alivio. Era suave, era calentito, era demasiado bueno después de tanto tiempo durmiendo en el suelo duro del puente. Pero aún cansado, Lucas no pudo dormir enseguida. Se quedó ahí mirando al techo, pensando en la vida, pensando en sus padres, pensando en ese anciano extraño que lo había dejado quedarse ahí. ¿Podía confiar en él? ¿El anciano era buena gente de verdad? Lucas había aprendido que no todo el que parece bueno lo es de verdad. Ya lo habían engañado antes, ya había confiado en gente que solo quería aprovecharse de él. De madrugada, Lucas se despertó con sed. Se levantó despacito y fue hasta la cocina a buscar agua. Cuando estaba volviendo a la habitación, vio una luz encendida al fondo del patio, proveniente de un cobertizo viejo que quedaba cerca de la posilga de los chivos. Lucas sintió curiosidad. Llegó a la ventana y se quedó mirando. Ahí estaba don José, con un azadón en la mano, cavando un agujero en el suelo del cobertizo. Lucas frunció el ceño. ¿Qué estaría haciendo el anciano a esas horas de la madrugada? ¿Por qué estaría cavando un agujero? El niño se quedó ahí mirando por un rato. Vio al anciano cavando, parando, limpiándose el sudor de la frente y cavando de nuevo. Parecía que estaba buscando algo. ¿Pero qué? De repente, don José miró hacia la ventana de la casa y Lucas se agachó rapidito, con miedo de ser visto. Esperó unos minutitos, después volvió a la habitación, se acostó en la cama y se quedó pensando en todo aquello. Había algo extraño pasando en esa hacienda, algo que el anciano no quería que nadie supiera. Al día siguiente, Lucas se despertó con el olor a café y pan calientito. Saltó de la cama y fue corriendo a la cocina. Ahí estaba don José, con el brazo vendado, haciendo café en el fogón de leña. «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» Lucas asintió con la cabeza, pero se quedó mirando al anciano con esos ojos desconfiados. «Don José, ¿qué estaba haciendo de madrugada en el cobertizo?» El anciano casi deja caer la taza de café. Miró al niño, sorprendido. «¿Me viste?» Lucas asintió con la cabeza. Don José suspiró hondo, se sentó en la silla y le hizo señas a Lucas para que se sentara también. «Está bien, te lo voy a contar, pero es secreto, ¿eh? No puedes contárselo a nadie». Lucas prometió que no contaría. «Mi abuelo, que fue dueño de esta hacienda antes que yo, enterró un cofre con cosas valiosas aquí en algún lugar. Me contó esto cuando yo era joven. Dijo que eran monedas de oro antiguas, que valían mucho dinero. El problema es que no me dijo el lugar exacto antes de morir. Solo dijo que era en el cobertizo viejo. Así que estoy buscando, cavando poquito a poquito, intentando encontrarlo». Lucas abrió los ojos como platos. «¡Un tesoro! Había un tesoro enterrado en la hacienda». «¿Y ya lo encontró?» «Aún no, mijo. Llevo meses cavando, pero nada todavía». Lucas pensó por un segundo, después habló. «¿Puedo ayudarlo a buscar?» Don José sonrió, pero negó con la cabeza. «Es peligroso, mijo. El suelo puede derrumbarse, puede haber animales venenosos escondidos. Es mejor que cave yo solo». Los días fueron pasando, y Lucas se fue quedando en la hacienda. Don José no lo mandó a irse, y el niño no quiso irse. Empezó a ayudar en las tareas más ligeras, dar de comer a los chivos, buscar leña, barrer la casa. El anciano le iba enseñando poco a poco cómo cuidaba de la hacienda. Lucas era listo, aprendía rápido solo con ver, y pronto ya estaba haciendo un montón de cosas solo. Pero el niño no conseguía sacarse de la cabeza aquel tesoro enterrado. De noche, cuando don José pensaba que estaba durmiendo, Lucas se quedaba espiando por la ventana, viendo al anciano cavar y cavar en aquel cobertizo, y todas las madrugadas era la misma cosa. El anciano volvía a casa cansado, sucio de tierra y con las manos vacías. Una semana después, en una tarde bien caliente, Lucas estaba en el patio dando maíz a los chivos cuando vio a 3 hombres llegar por el portón de la hacienda. Eran hombres que nunca había visto antes, vestidos con ropa buena pero con cara de pocos amigos.
Fueron directo a la casa y tocaron la puerta con fuerza. Don José salió a atenderlos, y Lucas se quedó ahí cerca, escuchando todo. «¿Qué tal, primo José? ¿Cómo estás?». Uno de los hombres habló, pero no parecía que estuviera siendo simpático. Parecía más que estaba siendo burlón. «¿Qué quieren aquí?». Don José preguntó con la voz saliendo medio ronca. «Ora, venimos a visitar a la familia. Hace tanto tiempo que no te vemos, primo, y oímos unos rumores por ahí». «¿Qué rumores?». Don José preguntó, ya desconfiado. «Rumores de que andas cavando mucho por aquí, de que estás buscando algo que el viejo dejó escondido. Vinimos aquí porque, ora, si hay algo enterrado en esta hacienda, nosotros también tenemos derecho, ¿no? Somos familia». Don José frunció el ceño. «No hay nada enterrado aquí, y aunque lo hubiera, ustedes no tienen derecho a nada. Nunca dieron la cara por aquí, nunca ayudaron en nada, aparecen solo ahora que oyeron hablar de dinero». Los tres hombres rieron, pero era una risa mala, de esas que da miedo. «Ah, ¿sí? Pues entonces vamos a quedarnos por aquí unos días, solo observando. Hay una casa vieja allá cerca de la colindancia que está vacía. Vamos a instalarnos ahí, y vamos a estar al tanto, para ver si no encuentras nada que sea nuestro por derecho también». Lucas sintió un escalofrío subir por la espalda. Aquellos hombres eran peligrosos, lo sabía, lo vio en sus ojos. Eran el tipo de gente que no tenía escrúpulos, que era capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y ahora iban a quedarse ahí cerca, vigilando, esperando. Cuando los hombres se fueron, don José entró en la casa y cerró la puerta con fuerza. Lucas fue tras él. El anciano estaba andando de un lado a otro de la sala, nervioso, pasándose la mano por la cabeza. «Esto no va a salir bien, no va a salir bien», seguía repitiendo. Lucas jaló la orilla de su camisa. «Don José, ¿quiénes son esos hombres?». El anciano suspiró, se sentó en el sofá viejo, y Lucas se sentó a su lado. «Son primos lejanos míos, mijo. Gente mala, sin escrúpulos. Nunca me buscaron en la vida, nunca quisieron saber de mí, pero ahora que oyeron hablar de que puede haber un tesoro aquí, aparecieron como buitres». Lucas se quedó pensando. «¿Y si encontramos el tesoro primero?». Don José negó con la cabeza. «Van a estar vigilando. No voy a poder cavar sin que me vean, y si lo encuentro, van a querer quitármelo». Lucas se quedó callado, pero en su cabecita ya estaba brotando una idea. Si don José no podía cavar de día porque los hombres iban a ver, entonces tenía que cavar de noche, y si él era demasiado pequeño para cavar solo, entonces tenían que cavar juntos, pero bien escondido, sin hacer ruido. Aquella noche, después de que don José se durmió, Lucas no consiguió pegar ojo. Se quedó pensando en aquellos hombres malos, pensando en el tesoro, pensando en todo lo que podía salir mal. Y de repente tuvo una sensación extraña, como si alguien estuviera observando la casa. Se levantó despacito y fue hasta la ventana a mirar. Allá afuera, en la oscuridad de la noche, consiguió ver una silueta cerca del cobertizo. Era uno de los hombres, el más grande de los tres, aquel que había hablado más grosero con don José. Estaba ahí parado, solo mirando al cobertizo, como si estuviera estudiando el lugar. Lucas sintió el corazón acelerarse. Los hombres ya estaban vigilando, y si descubrían dónde estaba el tesoro, iban a robarlo todo y dejar a don José sin nada. El niño salió de la habitación, fue hasta la habitación del anciano y tocó la puerta despacito. «Don José, despierte. Hay un hombre allá afuera». El anciano saltó de la cama, agarró un pedazo de palo que tenía allí cerca y fue hasta la ventana a mirar. Cuando vio el bulto allá afuera, frunció el ceño. «Desgraciados, están vigilando día y noche ahora». Se quedaron ahí parados, solo mirando hasta que el hombre se fue. Al día siguiente por la mañana, las cosas empeoraron. Los tres hombres aparecieron de nuevo en la hacienda, pero esta vez no vinieron solos.
Trajeron a las mujeres y a unos chamacos, y estaban cargando bultos de ropa y ollas. «Vamos a acampar aquí cerquita, primo José». El mayor de ellos habló con una sonrisa cínica en el rostro. «Para hacerte compañía. Al fin y al cabo vives tan solo aquí en este mundo de tierra». Don José quiso mandarlos a irse, pero no podía. La casa vieja donde se estaban quedando era dentro de los límites de la hacienda, pero estaba tan lejos de la casa principal que técnicamente no estaban invadiendo nada. E incluso si lo estuvieran, el anciano no tenía cómo sacarlos de allí solo. Era solo un anciano cansado, y ellos eran 3 hombres grandes y fuertes. Lucas vio la desazón en los ojos del anciano, y aquello le dolió en el corazón. Don José había sido tan bueno con él, le había dado comida, casa, cariño. Y ahora aquellos hombres malos lo estaban haciendo sufrir, estaban amenazando con quitarle lo que era suyo. El niño no podía dejar que eso pasara. Aquella tarde, mientras don José estaba durmiendo una siesta en el corredor, Lucas fue hasta la casa vieja donde los hombres estaban acampados. Se escondió detrás de una mata y se quedó escuchando las conversaciones de ellos. «Tenemos que descubrir dónde está ese tesoro antes de que el viejo lo encuentre», uno de ellos estaba diciendo. «Yo creo que es en el cobertizo mismo, es donde se queda cavando de noche. Entonces vamos a esperar a que lo encuentre, y ahí lo tomamos», respondió otro riendo. Lucas sintió la sangre hervir. No iba a dejar que eso pasara. Volvió a la casa corriendo, despertó a don José y le contó todo lo que había escuchado. El anciano se puso blanco, las manos temblándole de rabia y de miedo. Lo sabía que iban a hacer eso. «Pero ¿qué podemos hacer, mijo? Son 3 contra un viejo y un chamaco». Lucas le agarró la mano. «Tenemos que encontrar el tesoro primero, don José, y tenemos que encontrarlo pronto». Pero había un problema. No sabían dónde cavar exactamente. El cobertizo era grande, tenía mucho suelo que cubrir, y cuanto más cavaran, más posibilidades había de que los hombres lo descubrieran. Necesitaban una forma astuta de descubrir dónde estaba el cofre sin llamar la atención. Fue entonces cuando Lucas recordó algo que le contaba su mamá. Ella decía que su papá, el abuelo de Lucas, trabajaba en una hacienda antiguamente, cuando era joven, y que había conocido a mucha gente importante por allí. ¿Será que era esta hacienda? ¿Será que había alguna conexión? Lucas fue a revolver las pocas cosas que le habían sobrado de sus padres. Unas ropitas viejas, una foto descolorida y una cajita de madera pequeña que su mamá siempre guardaba. Nunca había abierto esa caja antes. Siempre tuvo miedo de lo que pudiera haber ahí dentro, miedo de ponerse aún más triste. Pero ahora necesitaba saber. Con las manos temblándole, Lucas abrió la cajita. Dentro había un medallón de plata viejo, todo oscurecido por el tiempo, y un papelito amarillento. El niño agarró el medallón y lo limpió con la orilla de su camisa. Cuando vio lo que había ahí dentro, casi gritó. Era una foto de su abuela, joven, hermosa, sonriendo al lado de un hombre viejo. Lucas llevó el medallón a don José. «¿Quién es este hombre aquí en la foto con mi abuela?». Don José agarró el medallón, se puso los lentes y miró con atención. De repente se puso pálido como el papel. «No puede ser. Este hombre, este es mi abuelo». «¿Tu abuelo conocía a mi abuelo?». Lucas agarró el papelito que estaba en la cajita y leyó en voz alta. Estaba escrito con una letra temblorosa. «Para mi ahijada querida, que cuide siempre de las tierras de la familia». Los dos se quedaron ahí parados sin creerlo. Había una conexión entre ellos, una conexión que venía de mucho tiempo atrás. ¿Pero qué significaba eso? ¿Y por qué la abuela de Lucas estaba en una foto con el abuelo de don José? ¿Y qué quería decir aquello de tierras de la familia? Antes de que pudieran procesar todo aquello, escucharon un ruido allá afuera. Eran los hombres, los 3 primos de don José, y venían en dirección a la casa y no traían buena cara.
Los tres hombres entraron en la casa sin pedir permiso, con esa cara de pocos amigos que daba miedo solo de mirar. El mayor de ellos, que se llamaba Arnaldo y era el primo más viejo de don José, fue entrando a la sala y mirando todo con esos ojos de víbora. «¿Qué casita esta, primo? Mucho espacio para un viejo solo, ¿no crees?» Don José se levantó, con el cuerpo todo tenso. «¿Qué quieren ahora?» Arnaldo sonrió de esa forma falsa y se sentó en el sofá sin ser invitado. Los otros dos se quedaron parados en la puerta, con los brazos cruzados, pareciendo unos guardias. Estábamos conversando aquí entre nosotros, y surgió una duda. «¿Esta hacienda es tuya de verdad? Porque nunca hemos visto ningún papel, ningún documento. ¿Cómo sabemos que no estás solo viviendo aquí de favor?» Lucas vio el rostro de don José ponerse rojo. El anciano abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Y fue en ese momento que el niño percibió algo terrible. Don José tenía miedo. No era miedo de que lo golpearan, no era miedo de morir. Era miedo de ser descubierto en algo. «Es mía, sí», don José habló, pero su voz salió débil, sin firmeza. Arnaldo levantó una ceja. «Entonces muestra los papeles». El anciano se quedó callado, las manos temblando. Lucas sintió el corazón apretarse. Había algo mal allí, algo que don José no le había contado. «No tienes los papeles, ¿verdad, primo?». Arnaldo continuó, levantándose del sofá y acercándose a don José. «Porque tú no eres el dueño de esta hacienda, eres un cuidador. El verdadero dueño de esta tierra viajó lejos hace unos años y te dejó aquí solo para cuidar. Pero ahora que sabemos eso, las cosas van a cambiar. Si encuentras algún tesoro aquí, tendrás que dividirlo con nosotros, porque esta tierra no es tuya». Don José bajó la cabeza derrotado. Lucas no pudo quedarse callado. «¡Mentira! Esta hacienda es de don José. Su abuelo se la dejó a él». Arnaldo miró al niño y soltó una risotada sin gracia. «¿Y tú quién eres, mocoso? Algún hijo bastardo que el viejo se buscó por ahí. Cállate mientras los adultos están conversando». Lucas sintió la rabia subir por la garganta, pero don José le puso la mano en el hombro, haciéndolo callar. «Deja al niño fuera de esto. Él no tiene nada que ver con esto». Arnaldo se encogió de hombros. «Está bien, pero que sepas, primo José, a partir de ahora vamos a vigilar cada movimiento tuyo. Si encuentras algo enterrado aquí, lo vamos a saber. Y vamos a querer nuestra parte». Los tres hombres salieron de la casa, pero antes de irse, Arnaldo aún se giró y habló. «Ah, y una cosa más. El verdadero dueño de esta hacienda tenía una hija. Ya le hemos mandado avisar que su padre falleció. Ella debe aparecer por aquí cualquier día de estos para reclamar la herencia. Cuando ella llegue tendrás que irte de aquí. Así que aprovecha mientras puedas». Cuando los hombres se fueron, don José se desplomó en el sofá, con las manos cubriendo el rostro. Lucas nunca había visto al anciano de esa forma, tan quebrado, tan derrotado. El niño se sentó a su lado y se quedó allí, quietecito, sin saber qué hacer. «¿Es verdad, don José? ¿Usted no es el dueño de la hacienda?» El anciano quitó las manos del rostro, y Lucas vio que tenía lágrimas escurriendo por las mejillas arrugadas. «Es verdad, mijo. No soy el dueño de esta tierra. Vivo aquí porque el doctor Augusto, que era el verdadero dueño, me dejó aquí como cuidador cuando se fue. Confió en mí, dijo que iba a volver un día, pero ya hace 3 años que se fue y nunca más tuve noticias de él». Lucas sintió el pecho apretarse. «Pero ¿y el tesoro? Si la tierra no es suya, ¿el tesoro tampoco lo es?». Don José negó con la cabeza. «El tesoro lo enterró mi abuelo, mucho antes de que el doctor Augusto comprara esta hacienda. Por derecho es mío, pero si no lo encuentro pronto, y si esa hija del doctor aparece aquí y me manda irme, voy a perder la oportunidad de encontrarlo. Voy a perderlo todo».
Los días que siguieron fueron los peores que Lucas había vivido desde que llegó a la hacienda. Los primos de don José se quedaban vigilando día y noche, turnándose. Uno se quedaba cerca del cobertizo, otro se quedaba cerca de la casa y el tercero se quedaba en la entrada de la hacienda para ver si alguien entraba o salía. Don José no conseguía acabar de noche porque siempre había alguien cerca espiando. El anciano fue poniéndose cada vez más triste, más callado. Apenas comía, apenas dormía. Lucas lo veía sentado en el corredor de madrugada, mirando al cobertizo, con esos ojos llenos de angustia, sabiendo que el tesoro estaba allí, bien cerca, pero sin poder hacer nada. El niño intentaba animarlo, intentaba hacer comida rica, intentaba contar historias graciosas que su mamá le contaba, pero nada funcionaba. Fue un domingo por la mañana que las cosas empeoraron de verdad. Lucas estaba en el patio dando de comer a los chivos cuando vio una camioneta blanca entrando por el portón de la hacienda. Era una camioneta nueva, cara, de esas que solo gente rica tiene. De allí bajó una mujer de unos 40 años, toda arreglada, con ropa bonita y lentes oscuros. Detrás de ella bajó un hombre de traje que estaba cargando un portafolio de cuero. Lucas corrió hacia dentro de la casa para avisar a don José. «Está llegando gente», una mujer y un hombre de traje. El anciano se levantó despacio del sofá, el rostro pálido. «Llegó la hora», murmuró. Salieron al corredor juntos. La mujer se quitó los lentes oscuros y miró a la casa con una expresión de asco, como si estuviera mirando a algo sucio. «Así que es aquí donde mi padre pasó los últimos años de su vida antes de viajar. ¡Qué lugar horrible!». El hombre de traje abrió el portafolio y sacó unos papeles de allí. «Usted es José, ¿correcto?». «¿El cuidador?». Don José asintió con la cabeza, sin hablar nada. El hombre continuó. «Mi nombre es doctor Fabricio. Soy abogado de la señora Marisa, hija del señor Augusto, el fallecido dueño de esta propiedad. Estoy aquí para notificarlo que, por derecho de herencia, todas las tierras y mejoras de esta hacienda ahora pertenecen a la señora Marisa. Tiene 30 días para desocupar el inmueble». Lucas sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la barriga. 30 días. Iban a tener que irse en 30 días. Y el tesoro, y todo lo que don José había trabajado allí. «Pero usted no puede hacer eso», Lucas gritó, las lágrimas brotando en los ojos. «Don José cuidó de esta hacienda por años, trabajó día y noche, hizo que esta tierra diera frutos». La mujer miró al niño con desprecio. «Y fue pagado por eso, ¿no? Mi padre era generoso, con certeza le dio casa y comida, pero ahora se acabó. Voy a vender esta hacienda y el dinero es mío por derecho». Don José finalmente habló, la voz saliendo ronca. «El doctor Augusto era un hombre bueno. Nunca hubiera querido que usted hiciera esto conmigo». Marisa soltó una risotada amarga. «Mi padre era un tonto, se apegaba a personas que no valían nada como usted, pero ya se fue, y quien manda ahora soy yo». Se giró hacia el abogado. «Doctor Fabricio, prepare los papeles. Quiero esta tierra libre en 30 días. Y si no se va, lo sacamos a la fuerza». Cuando la mujer y el abogado se fueron, don José se sentó en el escalón del corredor y comenzó a llorar como un niño. Lucas se sentó a su lado y lloró junto. Se quedaron allí, los dos abrazados, llorando toda esa tristeza, toda esa injusticia. Más tarde aquel día, los primos de don José aparecieron, y por sus caras ya sabían la noticia. Arnaldo tenía una sonrisita en el rostro. «Así que, primo, oímos decir que te vas a tener que ir de aquí. Qué lástima, ¿verdad? Pero mira, te podemos ayudar. Si nos cuentas dónde está el tesoro, lo dividimos contigo. Así al menos te vas de aquí con algo de dinero en el bolsillo». Don José miró a su primo con tanto desprecio que hasta dio miedo. «Prefiero no encontrar nunca ese tesoro a dividir un centavo siquiera con ustedes, desgraciados». Arnaldo perdió la sonrisa. «Te vas a arrepentir de eso, viejo tonto». Y se fue,
azotando el portón con fuerza. Aquella noche, Lucas no consiguió dormir. Se quedó pensando en todo lo que había sucedido, en cómo la vida era injusta, en cómo la gente buena siempre salía perdiendo. Pensó en su mamá y en su papá, en cómo habían trabajado tanto toda la vida, y al final no habían conseguido nada. Pensó en don José, que había cuidado de aquella hacienda con tanto amor y ahora iba a perderlo todo. Fue ahí que recordó el medallón, la foto de su abuela con el abuelo de don José. Recordó aquel papel que decía, para mi ahijada, que cuide siempre de las tierras de la familia. ¿Será que aquello quería decir algo? ¿Será que había alguna pista allí que habían pasado por alto? Lucas se levantó de la cama, encendió la lámpara de aceite y agarró el medallón y el papel. Se quedó mirando esa foto vieja, intentando entender. Su abuela era ahijada del abuelo de don José, y el abuelo había dejado un recado sobre tierras de la familia. ¿Pero qué tierras? ¿Esta hacienda aquí? El niño viró el papel del otro lado, y fue ahí que vio algo que no había notado antes. Tenía unas letras pequeñitas escritas a lápiz, bien débiles, casi borradas. Acercó el papel bien cerca de la lámpara y consiguió leer. Cobertizo. Tercera tabla de la pared izquierda, 5 pasos hacia adentro. El corazón de Lucas empezó a latir fuerte. Aquello era una pista de dónde estaba el tesoro. Tenía que contárselo a don José en ese mismo instante. Pero cuando iba a salir de la habitación, escuchó voces allá afuera. Llegó a la ventana y vio a los 3 primos de don José cerca del cobertizo, con linternas en la mano, conversando bajito. «Tenemos que encontrar ese tesoro antes de que él se vaya de aquí», uno de ellos estaba diciendo. «Si no, la nueva dueña lo va a encontrar y se lo va a quedar todo para ella. Vamos a cavar esta noche entera si es preciso», respondió otro. Lucas se desesperó. Si empezaban a cavar ahora, iban a acabar encontrándolo. Tenía que hacer algo, tenía que impedirlo. Pero ¿qué podía hacer un niño de 5 años contra 3 hombres grandes? Lucas pensó y tuvo una idea. Salió de la habitación despacito, fue a la cocina, agarró una olla vieja y una cuchara de madera. Después fue a la puerta del fondo, la abrió bien despacio y comenzó a golpear la cuchara en la olla, haciendo el mayor ruido. Los hombres allá en el cobertizo se asustaron, apagaron las linternas y salieron corriendo pensando que era alguien que iba a agarrarlos con las manos en la masa. Lucas continuó haciendo ruido hasta verlos desaparecer en la oscuridad. Después volvió a entrar en la casa y cerró todas las puertas y ventanas con llave. Don José se había despertado con el ruido y vino a ver qué estaba pasando. «¿Qué alboroto es este, mijo?». Lucas le contó todo, sobre la pista que había encontrado en el papel, sobre los hombres queriendo cavar el cobertizo. El anciano se quedó mirando al niño con los ojos desorbitados. «¿Encontraste la pista? ¿Sabes dónde está el tesoro?». Lucas le mostró el papel, y don José leyó esas letritas pequeñas con dificultad. Cuando terminó de leer, abrazó al niño con tanta fuerza que casi lo aplasta. «Eres un ángel, mijo, un ángel que Dios me mandó». Pero la felicidad duró poco. «Solo que ahora tenemos un problema. Los hombres van a estar vigilando el cobertizo aún más. ¿Cómo vamos a cavar sin que nos vean?». Pasaron el resto de la noche ideando un plan. Necesitaban una distracción, algo que hiciera que los primos se fueran por algunas horas. ¿Pero qué? Fue cuando Lucas recordó a la mujer, Marisa. ¿Y si le contamos a ella que los primos están intentando robar cosas de la hacienda? ¿No se pondría furiosa y los mandaría a irse? Don José pensó por un minuto, después negó con la cabeza. «No serviría de nada, mijo. No le importa esta hacienda. Solo quiere venderla y agarrar el dinero. No le importaría si los primos robaran algo». Lucas se desanimó, pero no se rindió. Tenía que haber una forma, tenía que haberla. Al día siguiente, las cosas se pusieron aún peores.
La plantación de yuca, que era lo que daba algo de dinero a la hacienda, comenzó a secarse. Hacía semanas que no llovía y la tierra estaba agrietándose de tan seca. Los chivos estaban cada vez más flacos, con poca agua para beber y poco pasto para comer. Don José miraba todo aquello con tristeza, sabiendo que incluso si consiguiera quedarse en la hacienda, iba a ser difícil recuperar todo lo que estaba perdiendo. Lucas intentaba ayudar como podía. Llevaba agua del pozo al bebedero de los chivos, regaba las plantas que aún se podían salvar, barría la casa para mantener todo limpio. Pero veía que don José estaba desanimado, sin fuerza para seguir luchando. El anciano comenzó a hablar en desistir, en irse antes de que los 30 días terminaran, en dejar atrás el tesoro y comenzar una vida nueva en otro lugar. «No, don José», Lucas habló, agarrando firme la mano del anciano. «No podemos desistir ahora. Estamos tan cerca de encontrar el tesoro. Si lo encontramos, quizás dé para comprar esta tierra de la mujer o comprar otra tierra, pero no puede desistir». Don José miró al niño con esos ojos cansados, llenos de derrota. «¿Pero cómo, mijo? ¿Cómo vamos a acabar con esos hombres vigilando día y noche?» Fue ahí que sucedió algo que cambió todo. Era un jueves por la tarde. El sol estaba caliente como el fuego, cuando apareció en la hacienda un hombre viejo, muy viejo, andando despacio apoyado en un bastón. Tenía la piel oscura curtida por el sol, cabello blanco como el algodón y unos ojos mansos que parecían conocer muchas cosas de la vida. «Buenas tardes», el anciano saludó. «Estoy buscando al señor José, el cuidador de esta hacienda». Don José se levantó del corredor. «Soy yo. ¿Qué desea?» El anciano anduvo más cerca, miró bien a don José y una sonrisa apareció en el rostro arrugado. «Dios mío, ¿eres tú mismo, Ceciño? No puedo creer que estoy viéndote de nuevo después de tantos años». Don José frunció el ceño, intentando recordar de dónde conocía a aquel hombre. El anciano continuó. «Soy yo, Sebastián. Trabajé aquí en esta hacienda con tu abuelo cuando eras niño. Plantábamos juntos, cosechábamos juntos». Fue ahí que don José recordó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Don Sebastián, ni siquiera lo reconocí. ¿Está tan diferente?» Los dos ancianos se abrazaron, dándose palmadas en la espalda, felices de reencontrarse después de tanto tiempo. Don Sebastián entró en la casa, se sentó en el corredor, y comenzaron a conversar sobre los viejos tiempos, sobre las personas que conocieron, sobre todo lo que había sucedido en estos años. Lucas se quedó allí escuchando, y fue en esa conversación que descubrió algo increíble. Don Sebastián había trabajado en la hacienda en la época del abuelo de don José, y conocía a la abuela de Lucas también. Ah, sí, doña Josefa. ¡Qué mujer trabajadora! Ella era ahijada del patrón, era tratada casi como hija. Al patrón le tenía mucho aprecio. Lucas se acercó, el corazón latiéndole fuerte. ¿Usted conoció a mi abuela? Don Sebastián miró al niño con atención. ¿Tu abuela? ¿Eres nieto de doña Josefa? Lucas asintió con la cabeza. El anciano se emocionó. Dios mío, qué mundo pequeño. Tu abuela era una santa, muchacho. Una santa de verdad. Ayudó a mucha gente aquí en esta hacienda. Fue ahí que don Sebastián contó una historia que dejó a todos boquiabiertos. Contó que el abuelo de don José, antes de morir, había hecho un testamento. Y en ese testamento dejaba la hacienda dividida en dos partes, una parte para su hijo, que era el padre de don José, y la otra parte para su ahijada, que era la abuela de Lucas. Pero entonces el padre de don José tuvo problemas de dinero y acabó vendiendo su parte a un doctor del pueblo, que era el tal Augusto. Solo que la parte de doña Josefa nunca fue vendida. Ella falleció antes de poder registrar la tierra a su nombre, y la documentación se perdió. Pero aquella tierra era suya por derecho, y ahora sería tuya por herencia, muchacho. Lucas no conseguía creer en lo que estaba oyendo. ¿Parte de aquella hacienda era suya?
¿Era de su familia? ¿Pero cómo probamos eso? Don Sebastián se rascó la cabeza. Eso no lo sé, muchacho. Habría que encontrar los documentos, el testamento viejo, pero todo eso está enterrado en algún lugar por ahí. Fue en ese momento que Lucas y don José se miraron fijamente. Enterrado. Los documentos estaban enterrados. ¿Y si junto con las monedas de oro en el tal cofre estuvieran también los documentos de la tierra? ¿Y si el tesoro no fuera solo dinero, sino también la prueba de que parte de aquella hacienda pertenecía a la familia de Lucas? Tenían que encontrar aquel cofre, tenían que encontrarlo pronto, antes de que los 30 días terminaran, antes de que Marisa vendiera todo. ¿Pero cómo? Don Sebastián se quedó en la hacienda para cenar, y durante la cena contó más historias de los viejos tiempos. Contó que el abuelo de don José era un hombre bueno, pero que no confiaba mucho en papel y banco. Por eso había enterrado sus cosas importantes en un lugar seguro. Decía que el único lugar seguro era debajo de la tierra, donde solo Dios podía ver. Don Sebastián contó, tomando un sorbo de café. Y recuerdo que una vez, cuando era joven y trabajaba aquí, lo vi entrar al cobertizo viejo con una caja en la mano. Se quedó allí dentro mucho tiempo y cuando salió ya no tenía la caja. Nunca olvidé aquello. Después de la cena, don Sebastián se fue, pero antes agarró la mano de Lucas y dijo: «Lucha por lo que es tuyo, muchacho. Tu abuela era una mujer de fibra, no desistía de nada. Tienes su sangre, así que no desistas tampoco». Lucas prometió que no iba a desistir. Aquella noche, Lucas y don José se quedaron conversando en el corredor hasta tarde. Sabían dónde estaba el tesoro ahora. Tercera tabla de la pared izquierda, 5 pasos hacia adentro. Pero los primos estaban vigilando. Era imposible cavar sin que los vieran. A menos que hubiera una distracción tan grande que los hiciera irse de allí. «Tengo una idea», Lucas habló de repente. «Pero no le va a gustar». Don José miró al niño desconfiado. «¿Qué idea?» Lucas respiró hondo. «Podríamos iniciar un fuego pequeño bien lejos de aquí, del otro lado de la hacienda. Los hombres correrían a ver qué se está quemando y nosotros aprovecharíamos para cavar». Don José abrió los ojos como platos. «Eso es peligroso, mijo. El fuego puede salirse de control». Pero cuanto más pensaban, menos opciones tenían. Era arriesgarse o perderlo todo. Al final, don José concordó, pero con una condición. Iban a hacer el fuego en un lugar bien seguro, lejos de cualquier cosa que pudiera quemarse mucho, e iban a dejar agua cerca para apagarlo rápido. Al día siguiente, muy temprano, antes de que el sol saliera, Lucas y don José pusieron el plan en acción. Fueron hasta un rincón bien alejado de la hacienda, donde solo había tierra seca y piedra, e hicieron una fogata pequeña. Después, don José comenzó a gritar bien alto: «¡Fuego! ¡Fuego! ¡Socorro!». Los primos de don José, que estaban durmiendo en la casa vieja, despertaron asustados y vinieron corriendo, junto con las mujeres y los chamacos. Mientras todo el mundo estaba distraído intentando apagar el fuego, Lucas corrió hacia el cobertizo. Entró, fue directo hasta la pared izquierda, contó 3 tablas y comenzó a jalar. La tabla estaba clavada firme, pero con fuerza consiguió soltarla. Detrás de la tabla había un agujero en la pared. Lucas miró ahí dentro, y su corazón casi se detuvo. Había una caja vieja de madera escondida allí. Agarró la caja, la guardó debajo de la camisa y salió corriendo del cobertizo, justo en el momento en que los hombres estaban volviendo del lugar del fuego. Lucas se escondió detrás de la pocilga de los chivos, esperando que su corazón dejara de latir tan fuerte. Lo había conseguido, había encontrado el tesoro. Ahora solo faltaba abrirlo y ver qué había dentro. Pero cuando iba a salir del escondite, escuchó una voz detrás de él. «Así que eras tú, mocoso».
Lucas viró despacio, con la caja escondida debajo de la camisa, y vio a Arnaldo allí parado, con los brazos cruzados y una sonrisa maliciosa en el rostro. El corazón del niño se disparó. «Yo no agarré nada». Lucas mintió, pero su voz salió temblorosa. Arnaldo dio un paso hacia adelante. «No me mientas, mocoso. Te vi saliendo del cobertizo con algo debajo de la camisa. Ahora dame eso». Lucas dio un paso hacia atrás, apretando la caja contra el pecho. «No te lo voy a dar. Es de don José, no es tuyo». Arnaldo perdió la paciencia y avanzó hacia el niño. Lucas intentó correr, pero era demasiado pequeño, y el hombre era rápido. Arnaldo agarró su brazo con fuerza tan fuerte que le dolió y jaló la caja de debajo de la camisa del niño. «¡Suéltalo!» Era la voz de don José, que había visto todo desde lejos y venía corriendo. Pero don José era viejo, y cuando llegó cerca, Arnaldo ya tenía la caja en las manos. Los otros dos primos vinieron también, corriendo, y cercaron a don José y a Lucas. «¡Mira lo que el mocoso encontró!» Arnaldo habló a sus hermanos, levantando la caja. «Debe ser el tesoro del viejo. ¡Devuelve eso!» Don José gritó, intentando agarrar la caja, pero los otros dos lo sujetaron. Lucas comenzó a llorar, desesperado. Todo lo que habían hecho, todo el plan, toda la esperanza, y ahora los hombres malos iban a quedarse con todo. Arnaldo abrió la caja allí mismo, y sus ojos brillaron de avaricia cuando vio lo que había dentro. Había un montón de monedas viejas, amarillentas, que parecían ser de oro. Había también unos papeles amarillentos doblados y un sobre lacrado. «¡Mira esto!» Arnaldo habló a sus hermanos. «Lo encontramos. Encontramos el tesoro». Los tres comenzaron a reír y a abrazarse, festejando. Don José tenía lágrimas escurriendo por su rostro, viendo todo lo que era suyo siendo robado delante de él. Lucas se soltó de cerca de los hombres y corrió a abrazar al anciano. «Lo siento mucho, don José, lo intenté», pero de repente una voz de mujer cortó el aire. «¿Qué está sucediendo aquí?» Era Marisa, la hija del doctor Augusto, y no estaba sola. Tenía dos hombres con ella, y por sus caras eran guardias de seguridad o algo parecido. Había venido más temprano de lo esperado, y por la expresión en su rostro, no estaba nada feliz con lo que estaba viendo. Arnaldo intentó esconder la caja detrás de la espalda, pero era demasiado tarde. Marisa lo había visto. Se acercó con esa cara de pocos amigos. Pregunté: «¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quiénes son ustedes?» Arnaldo intentó inventar una excusa. «Somos primos del cuidador, solo vinimos a visitar». Marisa miró la caja que estaba intentando esconder. «¿Y eso en su mano? ¿Qué es?» «No es nada, solo unas cosas viejas». Arnaldo mintió, pero Marisa no era tonta. Hizo una señal a los guardias, y ellos fueron hasta Arnaldo y le quitaron la caja. Marisa la abrió y miró ahí dentro. Cuando vio las monedas de oro, se interesó. «¿Así que estaban robando cosas de mi propiedad? ¿Estaban buscando tesoro escondido en mi tierra?» «¡No es su tierra!» Lucas gritó, la rabia apoderándose de él. «Parte de esta tierra es de mi familia. Mi abuela era dueña de la mitad de esto aquí». Marisa miró al niño como si estuviera loco. «¿Qué disparate es ese? ¿Qué historia es esa?» Fue ahí que don José, aún con la voz temblorosa de tanto sufrimiento, explicó todo. Contó sobre su abuelo, sobre el testamento que dividía la hacienda, sobre la abuela de Lucas, que era ahijada y tenía derecho a la mitad de las tierras. Marisa escuchó todo con una cara de burla. «¿Y dónde está la prueba de eso? Porque sin prueba, eso no pasa de cuento de hadas». Don José apuntó a los papeles que estaban dentro de la caja. «La prueba está ahí. Esos documentos van a mostrar la verdad». Marisa agarró los papeles, los desdobló y comenzó a leer. Cuanto más leía, más su cara iba cambiando, de burla a sorpresa, de sorpresa a preocupación. Esto aquí es un testamento antiguo, y tiene una escritura de tierra también». Miró al abogado que había venido con ella. «Doctor Fabricio, necesita ver esto». El abogado agarró los documentos.
se puso los lentes y leyó con atención. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, levantó la cabeza y habló. Estos documentos parecen ser auténticos. Y si lo son, comprueban que la mitad de esta hacienda pertenecía a una mujer llamada Josefa María da Silva, ahijada del antiguo dueño. Lucas sintió el corazón latir fuerte. Josefa María da Silva era el nombre de su abuela. Su mamá decía ese nombre siempre cuando contaba historias de la familia. «Esa es mi abuela». Lucas habló, la voz saliendo alta de tanta emoción. «Soy bisnieto de ella. Mi mamá era hija de su hija». El abogado miró al niño con interés. «¿Tiene cómo probar eso? ¿Tiene acta de nacimiento, algún documento?» Lucas sintió la desesperación volver. No tenía nada. Todo lo que tenía de sus padres había sido llevado en la inundación. Todo menos el medallón. Aún tenía el medallón con la foto de su abuela. Lucas corrió a la habitación, agarró el medallón y volvió corriendo. «Tengo esto. Tiene una foto de mi abuela y en el reverso está escrito para ella sobre las tierras». El abogado agarró el medallón, examinó la foto, leyó la inscripción en el reverso. Se quedó pensativo por un tiempo. Después habló. «Eso no es prueba legal, pero es un indicio fuerte. Junto con los documentos de la caja, quizás sea posible abrir un proceso de reconocimiento de herencia». Marisa se puso furiosa. «Pero eso es ridículo. No voy a dividir mi herencia con un mocoso de la calle». Fue ahí que sucedió algo que nadie esperaba. Don Sebastián, el anciano que había aparecido en la hacienda el día anterior, volvió. Y no estaba solo. Había traído al cura del pueblo con él y a unas 5 personas más de la comunidad, gente que conocía la historia antigua de la hacienda. «Padre Antonio», don Sebastián dijo al cura, «cuéntele a esta gente aquí lo que sabe sobre doña Josefa». El cura, un señor de unos 60 años con cabello canoso, se acercó. «Conocí a doña Josefa cuando era niño. Mi madre trabajaba aquí en la hacienda con ella, y recuerdo sí que el patrón viejo, el abuelo de don José aquí, había dejado la mitad de las tierras para ella. Todo el mundo en el pueblo sabía de eso. Fue una injusticia grande cuando falleció sin conseguir registrar la tierra a su nombre». Las otras personas que habían venido con don Sebastián confirmaron la historia. Eran testigos, gente que había vivido en aquella época y sabía la verdad. El abogado se impresionó. «Con estos testigos, con los documentos y con el medallón, es posible sí probar que este niño tiene derecho a herencia de su abuela». Marisa estaba viendo todo desmoronarse frente a ella. Había venido pensando que iba a vender la hacienda entera y quedarse con todo el dinero, y ahora descubría que iba a tener que dividirlo todo con un niño pobre. «Pero eso va a demorar años en la justicia», habló, desesperada. «Y mientras tanto, ¿qué sucede con la hacienda?» Fue ahí que el cura tuvo una idea. «¿Por qué no hacen un acuerdo? La señora se queda con la parte que pertenecía a su padre, y el niño se queda con la parte que pertenecía a su abuela. Dividen la hacienda en 2, cada uno cuida de su mitad». A Marisa no le gustaba la idea, pero el abogado le explicó que si fuera a la justicia, iba a gastar mucho dinero con el proceso y aún podía perderlo todo. Es mejor aceptar la mitad a arriesgarse a quedarse sin nada. Después de mucho pensar, mucho reclamar, Marisa acabó concordando. No estaba feliz, pero no tenía elección. El acuerdo fue hecho allí mismo, con el cura y los testigos presentes. La hacienda sería dividida, mitad para Marisa, mitad para Lucas. Y don José podía continuar viviendo allí, cuidando de la parte de Lucas hasta que el niño creciera. Cuando todo fue resuelto, los primos de don José tuvieron que irse con las manos vacías. Arnaldo intentó argumentar que él también tenía derecho al tesoro, pero el abogado dejó claro que no tenía derecho a nada, y que si no se iba a ser arrestado por invasión de propiedad. Los 3 hombres
Se fueron con el rabo entre las piernas, maldiciendo bajito pero sin poder hacer nada. Lucas y don José se quedaron allí en el corredor, viendo a todo el mundo irse, aún sin creer en lo que había sucedido. Lo habían conseguido, habían luchado, habían sufrido, pero al final lo habían conseguido. Lucas era dueño de la mitad de la hacienda. No era más un niño sin nada, sin familia, sin casa. Ahora tenía un hogar de verdad. Pero la alegría duró poco, porque aún había un problema grande, la sequía. La hacienda estaba muriendo poco a poco, sin agua, sin lluvia, y las monedas de oro que estaban en la caja, cuando fueron evaluadas por un especialista que el cura trajo, no valían tanto como pensaban. Daba para comprar algunas cosas, pero no era dinero suficiente para salvar la hacienda de la sequía. Don José se preocupó de nuevo. Conseguimos la tierra, mijo, pero si la sequía continúa, vamos a perderlo todo de todos modos. No sirve de nada tener tierra si no da nada. Lucas también se puso triste. Después de tanta lucha, tanta esperanza, ¿será que iban a perderlo todo así? Los días fueron pasando y la situación solo empeoraba. La plantación de yuca se secó casi toda. Los chivos quedaron tan flacos que algunos comenzaron a enfermar. Don José tuvo que vender parte de los animales para comprar ración para los que quedaron. El dinero de las monedas de oro fue acabándose poco a poco, gastado con comida, remedio para los animales, arreglo de cerca. Lucas veía a don José ponerse cada vez más triste, más callado. El anciano pasaba horas sentado en el corredor, mirando al cielo sin nubes, rezando bajito para que lloviera. El niño intentaba animarlo, pero era difícil. ¿Cómo animar a alguien cuando todo está saliendo mal? Una tarde, cuando Lucas estaba en el patio, intentando salvar unas plantas de col que aún estaban vivas, escuchó una conversación entre don José y el padre Antonio, que había venido a hacer una visita. «Ya no sé qué hacer, padre», don José estaba diciendo, la voz llena de desesperación. «Luchamos tanto para quedarnos con esta tierra, y ahora está muriendo. Quizás fuera mejor haber vendido todo a Marisa cuando ofreció comprar mi parte también». El cura puso la mano en el hombro del anciano. «No desista ahora, José. Después de la tormenta siempre viene la calma. Ya verá». Pero don José negó con la cabeza, sin esperanza. «Hace 3 meses que no llueve, padre. 3 meses. Los viejos del pueblo dicen que esta es la peor sequía de los últimos 50 años. No va a llover tan pronto». Lucas sintió el corazón apretarse. No aguantaba ver a don José de aquella forma, tan derrotado, tan sin vida. Tenía que haber una forma de ayudar, tenía que haberla. Fue ahí que Lucas recordó una conversación que había escuchado en el pueblo, cuando fue allá con don José a comprar ración para los chivos. Unos hombres estaban hablando sobre un proyecto del gobierno, un proyecto de llevar agua al sertón a través de tubos, de construir unos tanques grandes para guardar agua. Lucas no había entendido muy bien en la época, pero ahora recordó. Si hubiera una forma de traer agua a la hacienda, iban a conseguir salvarlo todo. Al día siguiente, bien temprano, Lucas despertó a don José y le contó sobre el tal proyecto. El anciano se interesó, pero se desanimó. «Eso es proyecto del gobierno, mijo. Demora años para suceder, y cuando sucede, solo beneficia a las haciendas grandes, de los ricos. Para nosotros pequeños nunca llega nada». Pero Lucas no desistió. «Tenemos que intentarlo, don José. No cuesta nada intentarlo». Fueron hasta el pueblo, al ayuntamiento, a intentar descubrir sobre el proyecto. Pasaron el día entero yendo de sala en sala, hablando con un montón de gente, llenando papeles de formulario. Todo el mundo los trataba mal, como si fueran unos pobrecitos que estaban incomodando. Algunas personas se rieron en su cara cuando supieron que querían incluir su haciendita pequeña en el proyecto de las aguas. «Eso es solo para propiedad grande». Un funcionario habló con desdén.
¿Ustedes tienen cuántas hectáreas? Ah, ¿solo eso? Ni siquiera vale la pena ponerlos en la lista. Don José iba a desistir e irse, pero Lucas sujetó firme su mano. Por favor, señor, necesitamos mucho. Nuestra plantación está muriendo, nuestros animales están muriendo. Solo necesitamos una oportunidad. El funcionario iba a mandarlos irse de nuevo, pero ahí apareció una mujer, una ingeniera que trabajaba en el proyecto. Había escuchado la conversación y se acercó. «Espera ahí. ¿Ustedes son del rancho que queda cerca del río Seco? Pasé por allá el otro día haciendo mediciones». Don José confirmó que sí. La mujer agarró una tablilla, miró unos papeles y habló. «Miren, tienen suerte. La tubería del proyecto pasa bien cerquita de su propiedad. Se puede incluirlo si solo necesita hacer el registro bien». Lucas no lo podía creer. Finalmente una noticia buena. La ingeniera les ayudó a llenar los papeles correctos, explicó todo el proceso. Dijo que iba a demorar unos 3 meses para que el agua llegara, porque tenía que terminar la obra de unos tanques grandes primero, pero que con seguridad su hacienda iba a ser incluida. Don José lloró de alegría ahí mismo, delante de todo el mundo, sin ninguna vergüenza. Volvieron a la hacienda con esperanza renovada. 3 meses. Necesitaban aguantar 3 meses más. Era mucho tiempo, pero al menos ahora había una luz al final del túnel. Lucas y don José comenzaron a economizar todo, del agua que sobraba en el pozo, de la comida, de todo. Vendieron algunos chivos más para tener dinero para pasar estos 3 meses. Pero la vida no estaba fácil. Don José comenzó a enfermar. Primero fue una tosita débil que decía que no era nada. Después la tos fue empeorando. Fue poniéndose fuerte y comenzó a tener fiebre. Lucas se desesperó. No podía perder a don José, no ahora, no después de todo lo que habían pasado juntos. El niño cuidó del anciano día y noche. Hacía té de hierbas que la vecina enseñó, colocaba trapos mojados en su frente para bajar la fiebre. Se quedaba despierto toda la noche vigilando su sueño. Don José quedó tan débil que no conseguía levantarse de la cama. Lucas tuvo que asumir todas las tareas de la hacienda solo. Dar de comer a los chivos que quedaron, buscar agua del pozo, cocinar, limpiar. Era trabajo de más para un niño de 5 años, pero no reclamaba. Hacía todo con amor, porque don José era la única familia que tenía en el mundo. Una noche, cuando la fiebre estaba muy alta y don José estaba delirando, hablando cosas sin sentido, Lucas quedó con tanto miedo que salió corriendo de la casa y fue a buscar ayuda. Corrió hasta la casa del vecino más próximo, que quedaba a unos 2 kilómetros de distancia, y pidió socorro. El vecino, que era un hombre bueno, ayudó a Lucas a colocar a don José en su carro viejo y llevó a los dos al pueblo, al puesto de salud. En el puesto, la doctora examinó a don José y dio la noticia. Tenía una infección fuerte en el pulmón, necesitaba remedio urgente. Lucas agarró el resto del dinero de las monedas de oro que tenían guardado y compró todos los remedios. Durante una semana le dio los remedios derechito al anciano, en los horarios ciertos, sin olvidar ninguna vez. Poco a poco, don José fue mejorando. La fiebre fue bajando, la tos fue disminuyendo, y cuando finalmente consiguió sentarse en la cama de nuevo, la primera cosa que hizo fue llamar a Lucas y abrazar al niño con fuerza. «Me salvaste, mijo. De nuevo, siempre me salvas». Lucas abrazó de vuelta llorando de alivio. «Nos salvamos el uno al otro, don José». «Es así como funciona». Fue durante la recuperación de don José que sucedió algo que cambió todo. El anciano estaba sentado en el corredor, aún flaco, pero ya consiguiendo andar un poco, cuando llamó a Lucas. «Mi hijo, ven acá, tengo algo que necesito decirte». Lucas se sentó a su lado, preocupado. «¿Qué pasó, don José? ¿Se está sintiendo mal de nuevo?» «No es eso. Es que estaba pensando. No tengo hijos,
No tengo a nadie. Y tú no tienes familia tampoco. Nos encontramos por casualidad, pero creo que no fue casualidad. Creo que fue cosa de Dios mismo y quería adoptarte, de verdad. Quería que fueras mi hijo de papel firmado para que todo el mundo viera. ¿Qué te parece? Lucas quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro sin que ni siquiera lo percibiera. ¿Ser hijo de verdad de don José? ¿Tener una familia de nuevo? ¿Tener un padre? Quiero sí, don José. Quiero mucho. Los dos se abrazaron allí en el corredor, llorando juntos, pero esta vez era llanto de felicidad. Al día siguiente, aún flaco, don José fue hasta el pueblo con Lucas y dio entrada a los papeles de la adopción. El proceso iba a demorar unos meses, pero no importaba. Tenían tiempo, tenían la vida toda por delante. Mientras esperaban que los papeles de la adopción salieran, los 3 meses que la ingeniera había hablado fueron pasando. La hacienda continuaba seca, los chivos continuaban flacos, pero ahora había esperanza en el corazón de Lucas y don José. Sabían que el agua iba a llegar, que las cosas iban a mejorar. Y finalmente, una mañana de sábado, aparecieron unos hombres en la hacienda. Eran los trabajadores del proyecto del agua. Llegaron con máquinas, con tubos, con herramienta. Pasaron 3 días trabajando, cavando, instalando tuberías. Y en el tercer día, cuando abrieron el registro por primera vez, Lucas y don José vieron el agua saliendo del tubo, limpiecita, fresquita, abundante. Don José cayó de rodillas allí mismo, rezando, agradeciendo. Lucas comenzó a saltar de alegría, riendo, gritando. El agua había llegado, lo habían conseguido, habían aguantado, habían luchado, y ahora iban a poder salvar la hacienda. En los días siguientes comenzaron a regar la plantación, a llenar los bebederos de los chivos, a dar vida de nuevo a aquella tierra que estaba casi acabando. Y pareció milagro, pero en pocas semanas la tierra comenzó a responder. Las matas de yuca que habían sobrevivido comenzaron a brotar de nuevo. El pasto comenzó a crecer, los chivos comenzaron a engordar. Lucas y don José trabajaron día y noche, plantando de nuevo, cuidando de todo con cariño. Y la hacienda fue resucitando poco a poco, volviendo a ser verde, bonita, llena de vida. Consiguieron comprar más chivos con el dinero que había sobrado. Consiguieron plantar más área de yuca. Las cosas estaban mejorando, finalmente. Un día, unos 4 meses después de que el agua llegara, apareció en la hacienda el doctor Fabricio, el abogado de Marisa. Lucas quedó con miedo, pensando que era para traer alguna noticia mala, pero el abogado llegó sonriendo. «Tengo buenas noticias. La señora Marisa decidió vender su parte de la hacienda, y antes de colocarla en el mercado, quiso ofrecerla a don José y a Lucas. Está pidiendo un precio justo, bien por debajo del valor de mercado». Don José quedó interesado, pero triste. «Querría comprar, doctor, pero no tengo dinero para eso. Gastamos todo lo que teníamos para sobrevivir estos meses». El abogado asintió con la cabeza. «Imaginé, pero tengo una propuesta. Conozco un banco que hace financiamiento para pequeños productores. Con la hacienda funcionando de nuevo, con la producción volviendo, consiguen financiar la compra y pagar poco a poco, con la ganancia de la producción». Lucas y don José se miraron fijamente. ¿Será que daba cierto? ¿Será que lo conseguían? Después de conversar mucho, de hacer cuentas, de pensar bastante, decidieron arriesgar. Hicieron el financiamiento, compraron la parte de Marisa y finalmente la hacienda entera quedó con ellos. Ahora todo aquello era de ellos de verdad, sin dividir con nadie. Los meses fueron pasando y la hacienda fue prosperando. La producción de yuca fue tan buena que consiguieron venderla a una harinera del pueblo. Los chivos se multiplicaron y comenzaron a vender leche y queso. El dinero comenzó a entrar, despacito, pero entrar.
y fueron pagando el financiamiento derechito sin atrasar ninguna cuota. Hubo una fiesta de San Juan en el pueblo, y por primera vez Lucas fue a la fiesta sin vergüenza, sin sentirse el niño pobre que nadie quiere cerca. Fue con don José, los dos vestidos con ropa nueva que habían comprado. Comieron pastel de elote, tomaron ponche, bailaron guapango. Lucas vio a las personas mirándolos con respeto, con admiración. Todo el mundo ya sabía la historia del niño que había salvado al anciano, del tesoro que habían encontrado, de la lucha contra la sequía. Se habían vuelto ejemplo en el pueblo. Fue en la fiesta que llegó la mejor noticia de todas. El abogado apareció con un papel en la mano y una sonrisa enorme en el rostro. Lucas, José, salió la adopción, está todo aprobado. Ahora son oficialmente padre e hijo. Lucas saltó al cuello de don José, y los dos lloraron allí mismo, en medio de la fiesta, sin importar lo que los otros iban a pensar. Ahora eran familia de verdad. Ahora Lucas tenía un padre, y don José tenía un hijo. En la vuelta a casa, aún con el corazón rebosando de felicidad, sucedió algo aterrador. El camión viejo que habían comprado para ayudar en la hacienda volcó en el camino. Una vaca se había atravesado de repente. Don José desvió y el camión se fue de lado al borde del camino. No fue nada grave. Unos rasguños, un susto grande, pero nada de roto. Salieron del camión andando, uno ayudando al otro, y allí, sentados al borde del camino esperando que la ayuda llegara, mirando al cielo estrellado, Lucas y don José comenzaron a reír. Rieron de esa forma que reímos cuando percibimos que pasamos por tanta cosa mala que ahora nada más asusta. Rieron porque habían sobrevivido a todo, a la sequía, a la enfermedad, a los hombres malos, a la falta de esperanza. Y un vuelco de camión no iba a hacer nada acerca de lo que ya habían enfrentado. Somos fuertes, ¿verdad, don José? Lucas habló, aún riendo. Lo aguantamos todo. Don José pasó el brazo por el hombro del niño y lo jaló hacia cerca. Somos fuertes porque estamos juntos, mijo. Solos no éramos nada, pero juntos somos invencibles. Los años fueron pasando. Lucas fue creciendo, volviéndose un niño listo, trabajador, estudioso. Don José se aseguró de colocarlo en una escuela buena del pueblo, aún siendo lejos, aún teniendo que despertar temprano todo el día para llevarlo. Vas a estudiar, vas a tener las oportunidades que nunca tuve, el anciano siempre decía. Y Lucas estudiaba mismo, sacaba buena nota, aprendía todo lo que podía. La hacienda fue prosperando cada vez más. Consiguieron pagar el financiamiento antes del plazo. Consiguieron comprar más tierra, aumentar la producción. Se volvieron referencia en la región, y siempre que alguien preguntaba el secreto del éxito, don José respondía la misma cosa. El secreto es no desistir nunca y tener a alguien de su lado para luchar juntos. Un día, Lucas estaba en la escuela cuando la maestra pidió a cada alumno contar la historia de su familia. Cuando llegó el turno de Lucas, se levantó y contó todo. Sobre cómo había perdido a sus padres en la inundación, sobre cómo había vivido debajo del puente, sobre el día que salvó a don José del tiro accidental, sobre el tesoro enterrado, sobre la lucha contra la sequía, sobre todo. La sala entera quedó en silencio, escuchando, y cuando Lucas terminó, había gente llorando, había gente aplaudiendo. Tu historia es increíble, Lucas. La maestra habló, limpiando las lágrimas. Pasaste por tantas cosas difíciles, pero nunca desististe. Eres un ejemplo para todos nosotros. Lucas sonrió, pero habló. No soy héroe, maestra. Solo hice lo que tenía que hacer. Y no lo hice solo. Tuve a mi padre de mi lado siempre. En una tarde de domingo, ya hacía unos 2 años desde que todo había comenzado, Lucas y don José estaban sentados en el corredor de la casa, tomando un café y mirando al sol ponerse en sus tierras. La hacienda estaba hermosa.
la plantación verde como esmeralda, los chivos gordos pastando, los perros jugando en el patio. Todo en paz, todo en armonía. ¿Recuerdas el día que nos conocimos, mijo? Don José preguntó, con la voz mansa. Lucas asintió con la cabeza. Sí, recuerdo, el día que aquellos hombres dieron el tiro sin querer y lo ayudé. Don José sonrió. Estaba allí caído en el suelo, doliéndome todo, con miedo, y de repente apareciste tú, un niñito flaco, todo sucio, pero con unos ojos llenos de bondad, y supe en el momento que eras especial. Lucas se puso rojo, sin gracia. Ay, don José, pare con eso. Es verdad, mijo, me salvaste aquel día, y continuaste salvándome todo el día desde entonces. Me salvaste de la soledad, de la tristeza, de las ganas de desistir. Me diste un motivo para continuar viviendo. Lucas sintió que las lágrimas venían. Usted también me salvó, padre. Me sacó de la calle, me dio una casa, me dio amor, me dio una familia. Quedaron allí sentados hasta que el sol desapareció completamente, solo aprovechando la compañía del uno al otro, el silencio bueno de quien no necesita palabras para entenderse. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, don José se levantó, se estiró y habló. ¿Vamos a cenar? Tengo un hambre tremenda. Lucas rió y se levantó también. Vamos, hice aquellos frijoles que le gustan. Entraron en la casa de manos dadas, padre e hijo, dejando atrás una historia de sufrimiento, pero también de superación. Una historia que mostraba que no importa cuánto la vida apriete, cuánto las cosas se pongan difíciles, siempre hay esperanza, siempre hay una forma. Y que la familia no es solo quien nace con nosotros, sino también quien elige quedarse de nuestro lado, quien elige luchar juntos, quien elige amar sin esperar nada a cambio. Lucas, el niño que había sido pobre, que había dormido debajo del puente, que había pasado hambre y frío, ahora tenía todo. Tenía un padre, tenía una casa, tenía una tierra. Pero más importante que todo eso, había aprendido que el mayor tesoro no es el oro enterrado, no es la tierra rica, no es el dinero en el banco. El mayor tesoro es el amor, es la familia, es tener a alguien para llamar suyo. Y eso nadie nunca más iba a poder quitárselo.